El término sofista deriva del griego sofos, que significa sabio, aquel que destaca en cualquier saber teórico o práctico. Referido a esta época, designan aquellos maestros del saber, sofistes, que se dedican a enseñar a otros cobrando como quien ejerce otro oficio cualquiera. Estos fueron pensadores que vivieron en la antigua Grecia, desde mediados del siglo V a comienzos del siglo IV a.C. El conocimiento de las ideas de los sofistas procede principalmente de Platón. El más antiguo sofista fue Protágoras de Abdera, quien primero enseñó en Abdera, luego en Sicilia y posteriormente en Atenas. Él fue el primero en llamarse a sí mismo sofista o maestro de sabiduría. Otro sofista fue Gorgias de Lontini, que residía en Atenas en el 427. En él, el desprecio por la ciencia y por todo conocimiento llega a su máxima expresión. Para Gorgias no existía algo, y si existiera alguna cosa, no se podría conocer, y si se llegara a conocer, el lenguaje humano no permitiría comunicar ese conocimiento a alguien más. Sócrates, quien nació y vivió en Atenas, es considerado por algunas de sus ideas como sofista. Colocó en primer término los problemas humanos y combatió las ciencias puras. En esto es muy cercano a las ideas de Protágoras. También llegó a negar la posibilidad de la ciencia, por lo que está próximo a las ideas de Gorgias. La enseñanza que recibía en la escuela el joven ateniense era elemental y primaria. Parece ser que al menos en la primaria, parte del siglo V, no existía en Atenas ninguna enseñanza superior. Pero en la segunda mitad del siglo surgieron innovaciones decisivas en la educación. Gracias a la aportación de los sofistas, se empeñaban en educar básicamente retórica, el arte de hablar bien, y erística, arte de persuadir o convencer, ya que consideraban que estos dos aspectos eran importantes para los jóvenes para entrar en el mundo de la política. Las aspiraciones de los sofistas eran universales y por esa razón constituían un blanco continuo para las críticas y las crueles ironías de Sócrates y Platón. Su finalidad común era formar hombres de primer orden, sabios y hábiles a la vez, y sobre todo dirigentes de masas, hombres de Estado, la élite de cada ciudad, en definitiva. Los sofistas no eran desinteresados como Sócrates. Había que pagar muy bien sus lecciones, pero eran los únicos capaces de ofrecer una buena cultura general y formar oradores. La multitud se burlaría quizás de esos intelectuales suntuosamente vestidos, presumidos y pedantes, y eran el blanco favorito de las burlas de los poetas cómicos. El sofista es entonces un profesional de la educación y la cultura que ofrece una formación general al ciudadano para hacerlo mejor en su conducta privada y pública. El tono competitivo radicaba en la retórica, pues el fin era que sus alumnos fueran capaces de hablar mejor, hacer buenos discursos y saber argumentar a favor de sus propias tesis con destreza, haciendo más fuerte el argumento más débil. El aspecto por el que los sofistas destacaron en la educación griega no se debe solo a que fueron maestros de excelencia. Tiene sus antecedentes en la poesía educadora, tanto en la poesía lírica como trágica. Pero los sofistas acentuaron el poder persuasivo del logos, palabra, discurso, razón, razonamiento, usando una prosa muy cuidada, siempre atentos a su efectividad lógica. En su naturaleza, todos tienen el entendimiento para decidir y comprender en asuntos de política y moralidad. Además, la cultura y tradición que imperaron en la época influyeron en la educación moral, que para los griegos fue la educación en la virtud. A los sofistas también se les critica por educar privadamente y no a la comunidad. Son caracterizados como maestros de arete por el cultivo de la retórica y la renumeración de sus enseñanzas.
pero es su actitud ante la sociedad lo que más los distinguió, pues se presentaban como sabios. Esto les valió una connotación peyorativa en el pensamiento postsocrático. El momento de cambio político y cultural que vivieron los sofistas imprime un carácter social a su propuesta pedagógica. La educación sofística tenía una doble vertiente, una retórica tendente a dotar al individuo de la preparación necesaria para salir airoso en los debates políticos y forenses, y otra que se llamaba política, un método capaz de asegurar la recta administración de los asuntos propios, así como los de la ciudad. Estos no creían en el ideal de la verdad absoluta y priorizaban el concepto de utilidad, enseñando la virtud como la capacidad de ser eficaz en la política. Otra contribución realmente sobresaliente y que perdura en la actualidad es la enseñanza de las matemáticas, pues los sofistas le otorgaron un valor teórico. Las matemáticas, junto con la gramática, la retórica y la dialéctica, eran la parte formal de la educación sofista. Mediante estas ciencias se obtenían aptitudes completamente distintas de las técnicas y prácticas que derivaban de la gramática, la retórica y la dialéctica. El sofismo representa el fin del periodo llamado cosmológico, en el que la inquietud del saber se centraba en la naturaleza, y el inicio del periodo antropológico, centrado en el hombre. Para el sofismo, toda moral y cultura proviene del hombre, y este concepto los llevó a romper con el pensamiento tradicional que los llevó a un escepticismo y relativismo subjetivo. Creían en el carácter funcional del lenguaje y en que no existe un conocimiento válido y necesario. Esta forma de pensar los convirtió en los primeros en incursionar en una teoría del conocimiento.